empezar presentando un poco la actividad y comentando. Bueno, estamos acá en el marco de las segundas jornadas virtuales de Economía Crítica y de Economía Feminista, en la presentación del libro La diversidad en el sistema mundial capitalista, procesos y relaciones en heterogeneidad imperante, de Jaime Osorio y Cristóbal Reyes, que están hoy presentes aquí desde México, aprovechando un poco lo que la virtualidad nos permite, esto de acortar algunas distancias y intercambiar estudios y análisis que se vienen desarrollando quizás en distintos puntos del mundo, de la región, y que no siempre tenemos la posibilidad de estar en diálogo, de interconectarnos, y bueno, estas condiciones habilitan un poco más esa fluidez. También, bueno, primero que todo agradecer a las jornadas de Economía Crítica por seguir habilitando el espacio para seguir construyendo saberes con perspectiva crítica, justamente para interpretar nuestra realidad social, política y económica, algo como central en estos tiempos. Y bueno, agradecer a Gabriela Roffinetti, que estará hoy también comentando el libro, y a Jaime Osorio y a Cristóbal Reyes, que autores del libro, que están, como comenté, acá en la presentación. Bueno, antes de comenzar particularmente con la presentación, quería contar que esta actividad la organizamos en conjunto con otros compañeros que estamos participando en las jornadas, que también organizamos una mesa, que esto va a ser el jueves que viene, y va a ser hoy a la mañana, pero se pasó para el jueves que viene, que es intersecciones entre la teoría marxista de la dependencia, la ecología política y el feminismo, que va a ser, bueno, que están todas invitadas a participar, al igual que todas las actividades de las jornadas, que se van a estar desarrollando hasta finales de octubre. Bueno, para comenzar me presento yo también, soy Ayelen Branca, soy profesora en filosofía y estudiante de doctorado de estudios sociales de América Latina, acá en el CEA, en Córdoba. Y estaré comentando esta mesa junto con Gabriela Roffinetti, que es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, doctoranda en Ciencias Sociales y docente en la carrera de Sociología de la misma facultad, y coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, Crisis y Economía Mundial, donde también participa Jaime Osorio, que es uno de los autores de este libro y que estamos, bueno, muy agradecidos de tener acá presente, porque la larga trayectoria e historia de aportes del pensamiento social latinoamericano, sin dudas, no es posible no reconocerla, y bueno, nada, tener la posibilidad de estar aquí y tener el diálogo abierto es realmente gratificante. Bueno, Jaime es sociólogo por la Universidad de Chile y doctor por el Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio México. Es profesor investigador en el Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, también en esta larga trayectoria participó del Centro de Estudios Socioeconómicos de Chile, donde trabajó junto con Rui Mario Marini, donde se nucleaban otros autores clásicos de las teorías marxistas de la dependencia, como Antonio Santos, Doña Bambirra, y bueno, desde ese entonces comienza su trayectoria aportando a esta corriente tan central para el pensamiento social latinoamericano. Bueno, y también contamos con la participación de Cristóbal, que es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster del programa de posgrados en estudios latinoamericanos y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Economía de la misma universidad, que bueno, trabaja también junto con Jaime y escribió uno de los artículos del libro, que es un artículo central en el que se desarrolla una perspectiva histórica y teórica el concepto de intercambio desigual, que es uno de los conceptos centrales también de esta corriente de pensamiento. Y bueno, en ese sentido hay un aporte central ahí en este libro y bueno, en este marco. Y bueno, sin detenerme específicamente en la estructura y en el contenido del libro, lo que me interesaba en este comentario, presentación, medio híbrido en el que estoy, era adelantar algunas cuestiones de por qué me parecía interesante o importante traer este libro a las jornadas y también invitar a la lectura, a su circulación en estos tiempos, y algunas claves de lecturas que me parecen relevantes a la hora de adentrarse a la lectura del texto. En términos generales, lo que considero que es central del libro este en particular, pero también de los aportes en general de la vasta obra de Jaime y de las
corrientes, las teorías marxistas en general, las teorías de marxistas de la dependencia en particular, es que habilita herramientas teóricas y metodológicas claves para dar un orden explicativo a la realidad social y política que muchas veces se nos presenta de forma algo caótica, desordenada y actualmente muy convulsionada, ante la que es necesario, digamos, tener herramientas de las cuales abordarlas para poder comprenderlas y desde ahí mirarlas desde una perspectiva crítica en orientación a sus posibles transformaciones y, bueno, qué orientaciones pretendemos, digamos, en esa realidad. En ese marco, la categoría de dependencia que surge a finales de los 60, principios de los 70, de la mano de esto que había dicho previamente, autores nucleados en el grupo de CESO, Centro de Estudios Socioeconómicos y Sociales de Chile, y de otros autores enmarcados en el pensamiento crítico latinoamericano, en particular las teorías marxistas de la dependencia, se constituyen como un foco de radiación, ¿no? Dice también Maristelia Svampa en uno de sus escritos, un foco de radiación para el pensamiento social latinoamericano. Y actualmente esas teorías siguen siendo revisitadas y siguen teniendo un lugar preponderante en la historia del pensamiento, pero también con total actualidad para explicar cuáles son las particularidades de las dinámicas que asume el capitalismo en la región y también, en general, las modalidades y las distintas formas que asume el capitalismo a nivel mundial, ¿no? Y la heterogeneidad, como dice el libro, que hay dentro de ese sistema mundial, que es algo que podemos ver, que podemos constatar, pero que más allá de esa superficie de lo que se ve es necesario profundizar, ir más allá de lecturas coyunturalistas y explicar, digamos, las causas profundas de eso, y creo que es el ejercicio que hace ese libro, y que es interesante al mismo tiempo porque se publica a finales del año 2020, a finales del año pasado, en un contexto en donde de alguna forma se da cierta ilusión de una globalización homogénea, ¿no? Con la idea de un único agente que se extiende a nivel global, generando una pandemia mundial, ¿no? Valga la redundancia, pero que inmediatamente la constata la diversidad, la heterogeneidad en eso, ¿no? Con las distintas consecuencias, las distintas formas y posibilidades de hacer frente a esa situación, que como entendemos no es una crisis que se genera por la pandemia, sino que tiene que ver con cuál es la dinámica misma de la reproducción del capitalismo a nivel global, que asume diferencias y heterogeneidades en distintas formas en función de cómo se ha desarrollado también históricamente. En este sentido, me parece interesante introducirse a la lectura, o sea, y abordar la lectura del libro, recuperando estas claves de análisis, que son categorías teóricas, pero también es una perspectiva metodológica que tiene que ver con el materialismo dialéctico, desde que se recupera en la tradición marxista, un marxismo además que no es una repetición dogmática de lo que se proponía de la obra de Marx, sino que hay una ampliación creadora en eso, y en esa utilización hay una perspectiva integral en distintos sentidos, que me parece interesante porque al mismo tiempo se posiciona siempre en disputa y en polémica con las perspectivas hegemónicas que tienen los estudios académicos, científicos, incluso las perspectivas en el ámbito más también político, social. Entonces, en relación a eso, me parecía interesante pensar cómo, y visibilizar, ¿no?, cómo en el libro atraviesan distintas dimensiones de esta integralidad o esta mirada de la totalidad. Por un lado, en la metodología y en las dimensiones en las que se articulan a lo largo de la obra, que comienzan con un posicionamiento epistemológico y que de clara disputa, ¿no?, con una visión parcelaria y fragmentada de los conocimientos y de las disciplinas científicas, que terminan brindándonos una mirada como inconexa de la realidad, ante lo cual las distintas dimensiones que van apareciendo en la obra miran y muestran la posibilidad y la necesidad de un saber científico integral para ser crítico, ¿no? En donde desde una mirada epistemológica atraviesa también
una dimensión histórica, sociológica, política, económica, todo eso articulado en las distintas temáticas que atraviesan el libro. Lo que también se puede ver en otras de las obras del autor, que me parece que es uno de los aportes centrales o relevantes también de la trayectoria. Y en esto hay una comprensión también integral de la realidad social, en donde lo económico y lo político no aparecen como dos esferas escindidas, aisladas entre sí, y también las disciplinas de la economía y de la política como dos disciplinas aisladas, que es algo que vemos mucho en nuestros centros académicos, en los estudios, ¿no? Donde las ciencias económicas quedan como un análisis específico de variables cuantificables, y la política, por otro lado, como un análisis de las instituciones estatales, y ahí, ¿no? Sino que justamente como en el sistema mundial capitalista y en el mismo modo de producción capitalista, las relaciones sociales se ven atravesadas por relaciones de opresión y por relaciones entre economías dependientes, entre economías imperialistas, donde justamente lo económico y lo político no son escindibles, digamos. Y también una mirada integral, ¿no? Respecto a esta unidad de análisis, el sistema mundial como punto de partida, el sistema mundial capitalista, en donde no aparecen las distintas economías regionales o estados nacionales como esferas aisladas también o estancas, unidades estudiables de forma separada, sino siempre en el marco del sistema mundial en el que se encuentran, y no como una suma de partes, sino como relaciones y procesos que son los que justamente se buscan analizar en el libro, aportando categorías claves para ese análisis. Y justamente da respuesta a la pregunta más general que atraviesa la obra, que es por qué se genera el desarrollo o el desenvolvimiento, como dice Jaime en el libro, de algunas regiones y el subdesenvolvimiento de otras, y cómo esa situación, digamos, ese subdesenvolvimiento y desenvolvimiento no pueden pensarse, no pueden entenderse de manera separada. Y finalmente, lo que me parece también muy interesante y muy claro en la lógica de exposición también de la obra, es cómo se conjugan los distintos niveles de abstracción en el análisis, ¿no? Entonces, cómo no es contradictorio hablar de un modo de producción capitalista y al mismo tiempo reconocer en otros niveles de abstracción una fase imperialista de ese capitalismo, y formas diferenciadas, un capitalismo dependiente, en donde hay dinámicas que se estructuran históricamente de forma estructurante, como puede ser las transferencias de valor o la superexplotación, que son dos conceptos claves en este libro en particular, en el que los autores se detienen específicamente y creo que logran arrojar mucha luz sobre eso. Y bueno, luego niveles más concretos, como pueden ser las transformaciones históricas de los patrones de reproducción, las dinámicas en los lugares de los estados nacionales, de las luchas de clases, bueno, los poderíos militares, ¿no? Diferentes situaciones más concretas que van apareciendo y que están también analizadas y presentadas en la obra. Entonces, hay una gran cantidad de temáticas que se pueden encontrar, que de alguna forma se ordenan en este marco explicativo y que permiten dar respuestas a un montón de cuestiones que muchas veces no sabemos cómo interpretar o cómo analizar. Bueno, y ya para ir dando paso al otro comentario, sí me parecía importante destacar esto, ¿no? Que en particular en esta obra aparece un desarrollo detenido respecto a estos dos conceptos, el de intercambio desigual, particularmente en el capítulo 3 que escribe Cristóbal, en donde hace un análisis histórico y teórico sobre este concepto, que no voy a desarrollarlo, me parece más interesante que desarrollen ellos, y luego del concepto de superexplotación, en donde en el último capítulo, en el capítulo 4, se recuperan distintos artículos en los que Jaime discute directamente con Claudio Katz sobre el concepto de superexplotación. En ese sentido, otra clave en análisis que me parece central a la hora, o de lectura, a la hora de abordar el libro, es pensarlo también como un libro sumamente polémico, ¿no? Está constantemente polemizando, discutiendo, disputando con distintas corrientes de pensamiento dentro y fuera del marxismo, y en estas disputas aparecen claramente estas dos discusiones. Por un lado, la discusión con Juan Íñigo Carrera,
sobre la cuestión del intercambio desigual, y por otro lado con Claudio Caz sobre la superexplotación, que me parecía importante traer aquí, porque bueno, estamos en Argentina, son dos intelectuales importantes también para la economía crítica de la región, con aportes relevantes, y que, bueno, claramente están en diálogo permanente. Y bueno, y respecto a eso, me parece interesante poder también en esa lectura del texto como una polémica, preguntarse, bueno, ¿qué está en disputa en esas discusiones, ¿no? ¿Qué hay ahí que hace que sea una polémica álgida en la actualidad? Y desde a partir de eso también, bueno, qué posicionamientos o qué líneas de análisis podemos tomar o generar nosotros como lectores o como estudiosos de estas temáticas en relación a eso. Entonces, bueno, un poco a partir de esta presentación me interesaba marcar estas cosas, y después tengo algunas preguntas que prefiero dejarlas para el final, después de escuchar las exposiciones de Gabriela y de Jaime y de Cristóbal. Bueno, y ahora sí le doy la palabra a Gabriela y después seguimos con los escritores del libro. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias a Yelén por la invitación a compartir la presentación del libro de Jaime Osorio y Cristóbal Reyes, y obviamente a los organizadores por el espacio también, ¿no?, para poder hacer la presentación de este libro. Y bueno, y felicitar también de antemano a los autores, a Jaime y a Cristóbal. Me parece que este libro, La diversidad en el sistema mundial capitalista, procesos y relaciones en la heterogeneidad imperante, llega en un momento justo, en un momento histórico de mucha incertidumbre, de mucha zozobra para la región, para nuestra América, que se encuentra azotada por la pandemia, por una crisis sanitaria sin precedentes, y por la crisis económica, ¿no?, una profunda crisis económica. Y en este contexto, desde muchos ámbitos de militancia y de formación, hay una necesidad, una búsqueda de herramientas teóricas que permitan aproximarnos a la comprensión de la realidad, herramientas teóricas que vayan más allá de ciertas modas teóricas o académicas, que, como decía Ayelén, por ahí se quedan en la superficie, pero no van a las conexiones internas de los problemas, y por lo tanto que permitan articular el conocimiento, la comprensión de la realidad con la práctica política para transformar esa realidad en favor de las grandes mayorías populares de la región. Entonces me parece que este libro, que complementa otros trabajos previos de los autores, de Jaime, pero creo que también de Cristóbal, porque su tesis no sé si de grado, era sobre la superexplotación, por lo que estuve leyendo. Entonces me parece que este trabajo, que complementa estos trabajos previos, sirve para acercar a nuevas generaciones de militantes sociales y políticos a las categorías que brinda la teoría marxista de la dependencia, para comprender los problemas recurrentes y repetidos que se presentan en nuestra región. Ya la teoría marxista de la dependencia, producto de las luchas sociales y las luchas de clases de comienzos del siglo XXI, había comenzado a recuperarse, ¿no? Después del ostracismo de los años 80, de los años 90, cuando yo cursé la carrera de sociología, la teoría de la dependencia era Cardoso y Faleto. O sea, después, ¿quién era Rui Mauro Marini, Teotonio dos Santos, Baña Bambirra, Orlando Caputo, el propio Jaime Osorio, ¿no?, eran totalmente desconocidos? Fue recién al calor de las luchas populares que ocurrieron en nuestros países, sobre todo el Cono Sur, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, que dieron lugar también a emergencias de los llamados gobiernos progresistas, y por lo tanto a la recuperación también de teorías neodesarrollistas, y bueno, y la necesidad de una crítica a esas nuevas políticas o reformulación del viejo desarrollismo en este nuevo desarrollismo. También hubo necesidades del marxismo de recuperar esos debates para la confrontación, para pensar hacia dónde iba América Latina, ¿no? Así como el 2008 también generó la crisis financiera del 2008, que era una crisis económica en realidad, crisis que todavía no ha terminado, que persiste hasta nuestros días y que se profundiza en la actualidad.
llevó a una recuperación de Marx, ¿no? Una vuelta a Marx, que estaba supuestamente muerto y enterrado. De nuevo aparece Marx como en la búsqueda de encontrar explicaciones a lo que está sucediendo. Y me parece que en este contexto el libro llega en ese momento, ante la necesidad de de profundizar, de buscar herramientas teóricas para el debate. Por lo tanto, es una invitación al descubrimiento para nuevas generaciones de la teoría marxista de la dependencia, sus categorías de análisis, y al debate, ¿no? Que, como decía también Ayelen, el libro plantea también los debates internos dentro del marxismo, y también las rupturas, como señala Jaime, que implicó la emergencia de la teoría marxista de la dependencia, ¿no? Nos propone un acercamiento a la teoría marxista de la dependencia como un método de reflexión, que eso me parece interesante porque hay una búsqueda de dar respuestas a por qué persiste un desarrollo del capitalismo que nunca se asemeja al desarrollo de los capitalismos centrales, por qué persisten las desigualdades sociales, las brechas sociales, ¿no? ¿Por qué seguimos hoy en día con índices altísimos o tasas altísimas de desocupación, de desempleo, de precariedad laboral? ¿Por qué en el medio de la pandemia, mientras la mayoría de la población se empobrece, las clases dominantes aumentan exponencialmente sus fortunas, ¿no? Sus fortunas declaradas, porque hay otras que están ahí ocultas en los paraísos fiscales que ni sabemos, pero en datos oficiales han duplicado sus grandes fortunas? Entonces, la teoría marxista de la dependencia intenta dar una respuesta a eso, y a su vez, ya Marx, ¿no?, había dicho que la ley de la acumulación capitalista, o sea, la lógica de la acumulación capitalista lleva a una polarización social, ¿no?, que en un polo se acumulan las riquezas en pocas manos, y en el otro polo hay una acumulación de miseria, donde se encuentra justamente la clase que produce su propio producto como capital. Entonces, esta polarización social que ya Marx había planteado en su análisis del modo de producción capitalista, en un alto nivel de abstracción de las tendencias del modo de producción capitalista, a su vez se reproduce a nivel del sistema capitalista, ¿no?, donde se produce un desarrollo desigual, polarizado, donde hay economías que se reproducen como dependientes y subordinadas a otras economías centrales e imperialistas. Entonces, creo que es importantísimo traer al debate las categorías de la teoría marxista de la dependencia para comprender esta dinámica de la acumulación capitalista a nivel mundial, del sistema capitalista a nivel mundial, y de la inserción subordinada de algunas economías o de algunas sociedades a otras, ¿no? Y para eso se necesitan otras categorías que no fueron las desarrolladas por Marx. Como decía, la obra de Marx es una obra inacabada. Marx tenía previsto escribir sobre el mercado mundial, sobre la economía mundial y la crisis, y no lo llegó a hacer. De hecho, se detuvo en los últimos años de su vida a estudiar las formaciones sociales precapitalistas, o las formaciones sociales que no eran de Europa occidental, ¿no? Estaba en esa mirada que tenía de la totalidad, estaba estudiando, bueno, cómo se desarrollaban, qué era lo que pasaba en otras formaciones sociales no europeas, ¿no? Él se dedica a estudiar los cuadernos etnológicos. Recientemente, hace unos años, se publicó en Bolivia el cuaderno Kowalewski, ¿no? O sea, Marx tiene la mirada ahí porque tiene esa preocupación por la totalidad, pero obviamente era una obra titánica que era imposible de desarrollar. Yo creo que la teoría de la dependencia, la teoría marxista de la dependencia, se inscribe en esa continuidad de la obra de Marx. Y por lo tanto desarrolla categorías de análisis con una mayor concreción histórica, que no fueron las que alcanzó a desarrollar Marx. Seguramente, si Marx hubiese logrado desarrollar esa obra titánica que tenía en la cabeza, tendría que haber desarrollado categorías que tuvieran un mayor nivel de concreción para estudiar las formaciones sociales. Un camino que emprendió Lenin cuando en 1899 escribe El desarrollo del capitalismo en Rusia, ¿no?, tratando de aplicar el conocimiento que había desarrollado Marx en el Capital a una formación social concreta, donde el desarrollo del capitalismo no se estaba dando como en Europa occidental, y sobrevivían viejos modos
de producción y articulados en una totalidad histórica, ¿no? Entonces, ese camino me parece que es el que continúa la teoría marxista de la dependencia, y la que nos propone categorías, que son las que se desarrollan plenamente en el libro, como en la categoría de superexplotación del trabajo, la categoría de transferencia de valor o de plusvalor, particularmente el capítulo de Cristóbal trabaja una de las formas de esas transferencias de valor, que es el intercambio desigual, pero que no es la única. También ahí están el endeudamiento externo, las remesas de las inversiones extranjeras, etc. Entonces, ¿cómo se da ese subdesarrollo? Ese desarrollo del subdesarrollo, para traer la frase de Gunther Frank, que sintetiza esta reproducción del capitalismo dependiente. Me parece que eso está sumamente explayado en el libro, que complementa ya otros esfuerzos anteriores de Jaime con su libro Teoría de la Dependencia, que fue publicado acá en Argentina por la Universidad de General Sarmiento, o el libro El Estado en el Centro de la Mundialización, que también, como decía Yelén, es interesante porque alguna de las críticas un poco superfluas hacia la teoría marxista de la dependencia es que se ocupa solo de la economía, ¿no? Y acá en este libro se da cuenta que no es solo la economía, sino que es la totalidad, y por lo tanto ahí hay que ver también esta forma dependiente en que se desarrolla el capitalismo también tiene su correlato con los estados que se desarrollan y con las formas de dominio, ¿no? Porque hay formas de dominio más autoritarios frente a otros que podrían parecer más democráticos, y formas de estados subordinados a otros estados, ¿no? O sea, es la totalidad, e incluso las luchas de clases, y por qué la agudización de la lucha de clases en la región, como lo hemos visto también, ¿no? Con las grandes movilizaciones que se han dado en Colombia, en Chile, en Ecuador, que se agudizan justamente por estos condicionantes de la dependencia. Y que por lo tanto, como dice Jaime, vuelven a la región como el eslabón débil, ¿no? de la cadena imperialista. Y por eso los estallidos sociales están ahí permanentemente. Bueno, para no seguir extendiéndome y dejarle paso a los autores, a mí me parece que el libro aporta en este momento, recuperando, volviendo sobre la teoría marxista de la dependencia, sobre cuáles son sus categorías de análisis, para comprender la subordinación, el capitalismo dependiente, pero a su vez aporta de nuevo, me parece, el recoger los debates que se han ido originando en estos años, ¿no? Porque ahí se incorporan los debates que se fueron dando con algunos críticos de la teoría marxista de la dependencia, especialmente con los profesores argentinos Rolando Astarita y Juan Íñigo Carrera, como lo mencionaba Ayelén, y hay un capítulo especial al debate con Claudio Katz, que en su recuperación de la teoría marxista de la dependencia plantea un cuestionamiento a la categoría de superexplotación del trabajo, y entonces me parece que en ese debate queda claro el posicionamiento de Jaime de por qué justamente esta es la categoría que constituye el fundamento de la reproducción del capitalismo dependiente, ¿no? O sea que por detrás de los intercambios desiguales, por detrás de las transferencias de valor, lo que hay es una explotación redoblada, diferente a la fuerza de trabajo en nuestros países, ¿no? Me parece que el debate ayuda a comprender ese énfasis en la categoría de superexplotación para comprender por qué se reproduce de manera desigual, dependiente, los capitalismos en nuestros países. ¿Qué más quería decir? Para no seguir abusando de esto. Bueno, me parece también central el apartado sobre el tema del Estado, sobre todo porque, por esto que decía antes, ¿no? De que siempre parece como que la teoría de la marxista de la dependencia se ocupa de cuestiones económicas y no hay una reflexión sobre el poder, sobre la política, sobre el Estado, sobre las formas de dominio. Entonces me parece que esto es muy importante, o a mí me pareció me interesó mucho del libro,
También el capítulo de Cristóbal sobre el intercambio desigual, ¿no? Porque él hace todo un análisis y un desarrollo de los debates acerca del intercambio desigual, incluso hasta trayendo las aportaciones más contemporáneas de Jaik. Creo que no me estoy olvidando nada más. Y a mí, bueno, voy a cerrar señalando que me parece interesante que podamos introducirnos en estos debates de la teoría marxista de la dependencia en sus categorías de análisis, porque vienen tiempos que necesitamos pertrecharnos teóricamente, vienen tiempos en que la salida a esta crisis económica por parte de las clases dominantes no van a ser salidas reformistas o salidas de más integración social, como por ahí proponen ciertas internacionales progresistas, sino que vienen, me parece a mí, salidas de mayor autoritarismo, salidas que van a buscar mayor explotación, expoliación de los recursos naturales, ¿no? El capital está buscando nuevos espacios de valorización, por eso ahí están las reformas laborales, ¿no? El aumento de la precariedad laboral, del endeudamiento público. La periferia cumple, los países dependientes cumplen un rol fundamental en estas transferencias de recursos, y lo que viene es una agudización de la crisis, y por lo tanto poder hacer una buena comprensión de los momentos que se vienen, creo yo que aportan también a poder encaminar las luchas políticas y sociales para transformar la sociedad. Así que bueno, sin más, dejar a los autores que nos hablen del libro, que es lo que me parece que todos están esperando. Muchas gracias. ¿Comienzo allí? Sí. Parece que está muteado. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, antes de entrar en materia, quisiera agradecer por la organización de este evento a las Jornadas de Economía Crítica y Economía Feminista, y en especial a Yelén Branca por la disposición para organizar esta presentación. También no quiero dejar pasar la oportunidad de señalar que estoy muy contento por estar acá el día de hoy, porque yo estuve en las GEC de 2015, me parece, en Río Cuarto, cuando era todavía estudiante de licenciatura. Y desde entonces me pareció que las jornadas de economía crítica, entonces todavía no se llamaban y economía feminista, son un importante espacio de diálogo y de reflexión crítica. Entonces estoy contento de estar por acá por esa razón. Y bueno, también quiero agradecer por los comentarios tanto de Ayelén como de Gabriela, porque apuntan efectivamente a los puntos centrales de los planteamientos del libro, y considero que alientan el diálogo y la reflexión. Entonces, muchas gracias, Ayelen, muchas gracias, Gabriela. Quisiera partir de señalar que más allá de algunas variaciones coyunturales que hay en la historia de América Latina, como esta profunda crisis por la que estamos atravesando en este momento, existen procesos y tendencias estructurales en el sistema mundial capitalista que hacen posible la transferencia de valor en el marco de este sistema mundial, y que conducen a la reproducción de las desigualdades y de las heterogeneidades que lo caracterizan. En consecuencia, la dependencia de nuestros países de América Latina no es una condición contingente, sino tiene causas profundas que escapan a la coyuntura, aun cuando la coyuntura efectivamente profundiza, agrava, agudiza algunas de estos procesos. En años recientes ha habido un creciente interés en la región por
hacia la teoría marxista de la dependencia y un intenso debate en el cual se recuperan y se discuten las principales formulaciones en torno a esta teoría, que constituye uno de los principales aportes de la teoría social latinoamericana a las ciencias sociales en general. En el libro que hoy presentamos por acá, se abordan algunas de las rupturas teóricas y epistémicas que representó y que sigue representando la teoría marxista de la dependencia como un mirador particular para reflexionar sobre las particularidades de nuestra región y para pensar en cómo se reproduce el sistema mundial capitalista. Además, en el libro se retoman numerosos debates del marxismo clásico, por ejemplo, sobre el estatuto de la ley del valor, sobre el lugar que ocupa en la obra de Marx el análisis del mercado mundial, y también se recuperan numerosos debates contemporáneos, como por ejemplo las polémicas con algunas de las críticas que se han hecho recientemente a la teoría marxista de la dependencia, y también con formulaciones que se proponen, que se plantean recuperarla, pero quitándole su argumento crítico central, que es justamente, como ya se hizo referencia, el de la superexplotación de la fuerza de trabajo. Y de esta manera dejan a una teoría marxista de la dependencia coja al quitarle su argumento crítico central. El objetivo del libro, como es en general el objetivo de la teoría marxista de la dependencia, es explicar cuáles son las determinaciones, los procesos, las relaciones fundamentales que nos permiten explicar esta diversidad y heterogeneidad entre economías y estados que caracterizan al sistema mundial capitalista. De ahí el nombre del libro, la diversidad en el sistema mundial capitalista, procesos y relaciones en la heterogeneidad imperante. Todo esto se hace con el ánimo y con el objetivo de esclarecer algunos de los debates teóricos fundacionales para avanzar y para continuar con la labor de la teoría marxista de la dependencia, que para Rui Mauro Marini, el más importante exponente de la teoría marxista de la dependencia, era determinar cuál es la legalidad específica que rige al capitalismo dependiente. El punto de partida del libro es la convicción sobre que la teoría de Marx, la obra de Marx, es fundamental para pensar América Latina y para pensar nuestro tiempo, más aún, como nos decía Gabriela hace un momento, en tiempos de una profunda crisis, la más grave de la que se tiene registro en la región, pero también consideramos que no basta con repetir las formulaciones que están planteadas en el Capital para explicar los procesos que caracterizan la reproducción del capitalismo dependiente latinoamericano. Mi participación en el libro se centra, como ya mencionaban tanto Ayelen como Gabriela, en hacer una revisión pormenorizada de los principales debates sobre el intercambio desigual, sobre el concepto de intercambio desigual. A veces se piensa que las formulaciones de la teoría marxista de la dependencia tienen como uno de sus antecedentes los planteamientos de la CEPAL sobre el deterioro en los términos de intercambio. Como se puede ver en el libro, pienso que la filiación del concepto de intercambio desigual tiene más bien una larga tradición en el marxismo, que se remonta a Marx mismo, pero en la cual participan también numerosos autores como Lenin, como Bukharin, como Henrik Grossman, Roman Rozdolsky, Charles Bettelheim, Ernest Mandel, entre muchos otros. Ahora solo mencioné un puñado de ellos. Y esta revisión de los principales debates en torno al concepto del intercambio desigual, que insisto, parte de las formulaciones de Marx sobre el mercado mundial y
se adentra en los principales contrapuntos que había entre los principales autores sobre el imperialismo y posteriores en torno al comercio internacional y sus características, se hace con una preocupación doble. En primer lugar, interesa conocer cómo contribuye este proceso, el intercambio desigual, al desarrollo desigual mutuamente complementario del sistema mundial capitalista. Y en segundo lugar, interesa también conocer cuáles son las implicaciones que tiene el intercambio desigual para la reproducción del capitalismo dependiente latinoamericano. Por supuesto, no es el objetivo de mi presentación ahora exponer con detalle el conjunto de las formulaciones sobre el intercambio desigual. Solo quisiera destacar algunos puntos clave y puntualizar algunas de las implicaciones del debate. Cuando hablamos de intercambio desigual, nos referimos a una divergencia entre la producción de plusvalor y la apropiación de ganancias por parte de los capitales, ramas industriales y naciones que participan del intercambio de mercancías en el comercio internacional. Es importante señalar, recalcar que aun cuando hablamos de intercambio desigual, sus determinaciones no se limitan ni se circunscriben a la esfera de la circulación. Por el contrario, el intercambio desigual tiene un profundo anclaje en las condiciones de la producción, puesto que sus principales determinaciones radican en la diversidad, en las condiciones materiales y sociales de la producción existentes en el mercado mundial y en el sistema mundial capitalista. En particular, la desigualdad en el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, que tiene como consecuencia una desigualdad en los niveles de productividad, y la diversidad internacional de los salarios, que por supuesto está estrechamente ligada a esta referida desigualdad en el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, bajo esta diversidad de condiciones productivas que da lugar a una miriada de condiciones de producción de capitales, de ramas industriales, de países, en la circulación internacional de mercancías y como resultado de la competencia intercapitalista, tiene lugar una redistribución del plusvalor socialmente producido. Y acá es siempre importante insistir, enfatizar, para evitar equívocos, en que la circulación y la competencia no crean valor, pero sí redistribuyen el valor socialmente producido. Este proceso de intercambio desigual tiene importantes resultados. Uno de ellos es que los capitales, ramas industriales y países que incorporan un mayor nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y que en consecuencia tienen una mayor composición de capital, realizan como ganancia una magnitud de plusvalor superior al que ellos mismos explotaron en su propio ámbito. La contracara de esto es que los capitales, ramas y países que tienen un menor nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y una menor composición de capital, realizan como ganancia una magnitud de plusvalor que es inferior a la que ellos mismos explotaron en su propio ámbito. Esto genera condiciones diferenciadas de acumulación en unos y en otros, de tal manera que los países dependientes ven seriamente menguadas sus condiciones para la acumulación, para el desarrollo tecnológico, entre otras, y esto contribuye a que el ciclo tienda a reproducirse y a reproducirse en el tiempo. En el debate sobre el intercambio desigual hubo, por supuesto, aportes de la teoría marxista de la dependencia. Quisiera centrarme brevemente en mencionar dos de estos aportes de la teoría marxista de la dependencia en el debate sobre el intercambio desigual.
El primero de ellos fue poner en el centro la modalidad específica de explotación de la fuerza de trabajo que es predominante en los países dependientes. Y esta forma de explotación de la fuerza de trabajo que es predominante en los países dependientes es, por supuesto, la superexplotación de la fuerza de trabajo, lo que Marini denominó la superexplotación de la fuerza de trabajo. Otro de los aportes de la teoría marxista de la dependencia en este debate fue subrayar que el intercambio desigual tiene un profundo impacto en las condiciones internas de la reproducción del capital de los países dependientes. Y al impactar en las condiciones internas de la reproducción del capital, en el capitalismo dependiente, condiciona sus posibilidades de desenvolvimiento. Una de las maneras más importantes en que condiciona las posibilidades del desenvolvimiento y que modifica el conjunto de la reproducción del capital en estas regiones es porque ante la incapacidad de los capitalistas que operan en el capitalismo dependiente de frenar esta sangría de plusvalor, ellos recurren a la superexplotación de la fuerza de trabajo como una forma a través de la cual buscan aumentar la masa de valor que se pueden apropiar como ganancia y de esa manera buscan atenuar parcialmente los límites que las transferencias de plusvalor a través del comercio internacional imponen sobre sus procesos de acumulación. Y como ya decía hace un momento, esto genera modalidades diferenciadas de reproducción en el sistema mundial capitalista. Bueno, creo que es todo lo que quisiera señalar en este momento para no extenderme demasiado y le cedo la palabra al profesor Jaime Osorio. Muchas gracias. El micrófono. Ahí está. Ok, muchas gracias. Bueno, me da mucho gusto que podamos estar presentes en estas jornadas. Son famosas, no solamente en Argentina, en América Latina, ellas son famosas. Y me da mucho gusto de ver muchas caras conocidas, muchos nombres conocidos. Siempre es bueno tener interlocutores por todo el sistema mundial, sería lo deseable. Bueno, el tema del libro busca poner atención a aquellos procesos que marcan con mayor fuerza, que tienen una mayor incidencia en generar heterogeneidad en ese sistema. Y una de las mayores heterogeneidades tiene que ver con el desenvolvimiento o el subdesenvolvimiento. ¿Por qué algunas economías en este sistema logran niveles de bienestar, logran niveles de desarrollo material, científico, tecnológico determinado, y por qué otras regiones y economías no lo logran? Bueno, ya hace un buen rato la teoría marxista de la dependencia entendió que estos fenómenos no son fenómenos desligados, sino que constituyen la cara y cruz del único y mismo proceso que es la conformación de un sistema mundial capitalista. Y por lo tanto, ninguno de estos dos procesos, el desenvolvimiento y el subdesenvolvimiento, se pueden analizar por separado. Solo en la relación es factible poder
alcanzar algún grado de explicación. En esa lógica, los procesos que tienen mayor incidencia en establecer diferenciaciones en materia de desenvolvimiento y subdesenvolvimiento son el intercambio desigual y las modalidades de explotación, siendo la superexplotación la forma predominante en las economías subdesenvueltas. Por ello es que pues son dos de las categorías que reclaman mayor atención bajo diversas formas en los diversos capítulos y apartados del libro. No es como resultado de esta conjugación, donde intervienen también además otros procesos y otras dimensiones del análisis de lo social, como la política, lo social, etc., se genera en el mundo dependiente una modalidad particular, una modalidad sui generis de reproducción del capital. Entonces, junto con plantear cuáles son los procesos que generan subdesenvolvimiento y desenvolvimiento, aparece la necesidad de asumir que el capitalismo, la forma de organización capitalista, presenta a lo menos dos formas concretas, diferenciadas, originales. La que es la tradicional y que Marx de alguna manera mejor desarrolla, ¿no es cierto?, en el Capital, en sus dimensiones más abstractas, pero también la forma del capitalismo dependiente constituye una forma particular, que no se explica sino a partir de buscar una explicación. Es decir, no está dado el cómo opera la reproducción del capital en el capitalismo dependiente simplemente leyendo el Capital. Es una forma histórica particular propia del desenvolvimiento del sistema mundial en niveles de desarrollo y madurez determinados y en niveles de concreción y de aterrizaje que no están presentes en el Capital. El Capital es una guía, es una orientación, es un punto de mirada en donde hay que poner atención, pero las categorías y los elementos que van a dar cuenta de cómo se reproduce ese capitalismo en el mundo dependiente tienen que ser una creación. Tiene que ser un nuevo continente que la teoría marxista gana, un nuevo continente que la teoría marxista desarrolla para poder dar cuenta mejor de lo real y concreto. Por tanto, yo diría que el libro básicamente hace de estos tres temas, intercambio desigual, superexplotación y el capitalismo dependiente como una forma de capitalismo, hace de ellos quizá el nudo fundamental. Estos problemas no los abordó Marx en términos teóricos. Efectivamente, como mencionaba por ahí Gabriela, Marx se dedicó un tiempo a comenzar el estudio del mundo colonial, a comenzar el estudio del mundo periférico de su época. Y si bien en algún momento llegó a formular que muy posiblemente la llegada de los ingleses a la India iba a implicar que la India se iba a desarrollar como la economía inglesa, rápidamente matizó sus afirmaciones y rápidamente giró su perspectiva para indicar que la condición colonial que tenía India y las modalidades de organización que le imponía el imperio inglés no iban a conducir al desarrollo del capitalismo inglés, sino que iban a conducir a otro lado. Claramente mostrando, por lo tanto, que el capitalismo tenía distintas rutas
en el sistema mundial. Aquí podríamos decir, en esas afirmaciones, ya Marx estaba abriendo el campo de lo que va a ser posteriormente una teoría marxista de la dependencia. ¿Cómo se va, qué capitalismo se va a desarrollar aquí? ¿Qué capitalismo se va a desarrollar en Irlanda? ¿Qué capitalismo se va a desarrollar en China? ¿Qué capitalismo se va a desarrollar en Rusia? Entonces, ya estaba abierta la puerta por el propio Marx, pero esos temas no fueron abordados en el Capital, en tanto la acotación de lo que estaba haciendo no tenía que ver exclusivamente con los materiales históricos que estaba mirando. Ahí el Capital buscaba dar cuenta de una dimensión de la organización capitalista en general y no de la organización capitalista una vez que aterriza y se concretiza, y más aún como sistema mundial. Bueno, seguramente esos temas hubieran sido abordados en los libros del mercado mundial, en el comercio internacional, que eran proyectos de libros que Marx tenía pensado escribir. Pero en el Capital claramente no están. Hay esbozos evidentes, hay esbozos, hay destellos de que está considerando este tipo de problemas, pero no los desarrolla teóricamente. Justamente porque se abre el análisis del sistema mundial capitalista y su historicidad y lo que va generando en nuevo, no tiene nada de extraño, por lo tanto, que en la teoría marxista tengan que crearse y constituirse categorías nuevas, o tengan que retomarse categorías antiguas, reformulándolas, recreándolas para dar cuenta de lo nuevo. Cualquier opinión que diga es que si no está en el Capital no sirve, no deja de no entender qué es lo que es el marxismo. El marxismo no es un libro bíblico, no es una obra sagrada. El marxismo es una propuesta de reflexión a un nivel de abstracción determinado que requiere seguir desarrollándose para dar cuenta mientras esa realidad se mueve, se transforma y se contradice. Suponer que todo está dicho en el marxismo es lo más ajeno a la dialéctica marxista, así de sencillo, que da cuenta del movimiento, de la transformación y del cambio. No, porque no está en el marxismo, no está en el Capital. Como que Marx tenía que no solamente escribir algo de lo que estaba aconteciendo y tratar de explicarlo, sino que además avisorar todo el futuro posible de lo que podía ser el capitalismo en todas las formas terrenales que podía tomar forma. Creo que cualquier afirmación planteada y puesta en esos términos entiende que estar pidiéndole algo imposible, pues. Bueno, en ese terreno es que la teoría marxista de la dependencia toma la categoría de intercambio desigual, que no se desarrolla exclusivamente con la teoría marxista de la dependencia, ya estaba formulada, la toma para incorporarla dentro de su interpretación de cómo fue que nos convertimos en un mundo, en un capitalismo dependiente, y cómo es que nos seguimos reproduciendo como un mundo, como una economía, cómo nos seguimos reproduciendo como una economía dependiente. Aquí es importante establecer a su vez una distinción entre lo que fueron las teorías de la dependencia y lo que es la teoría marxista de la dependencia. Porque de pronto como que todo queda en el mismo saco, ¿no? Teoría de la dependencia, sí, todos son dependentistas. Bueno, fueron dependentistas Cardoso y Faleto, Zunkel y Paz. ¿Sí? Desde esa perspectiva de teoría de la dependencia que dice hay el desarrollo de algunas economías se encuentra constreñido por el desarrollo de otras o que inciden y tienen consecuencias en el espacio que se les ofrece, una idea de eternalidad de la dependencia, claro, pues ahí muchos son dependentistas.
Pero la teoría marxista de la dependencia, aparte de eso, de entender que nos insertamos en el mercado mundial capitalista de una manera particular, eso tiene consecuencias en cómo se reproduce el capital en una región que está permanentemente transfiriendo valor y que está requiriendo superexplotar. ¿Cómo se reproduce el capital en esas condiciones? Y entonces ya no estamos en una teoría de la dependencia, hay factores externos que nos impiden avanzar, etc. Estamos en una teoría marxista de la dependencia explicando desde el interior y desde el exterior, o cómo lo exterior se internaliza y cómo lo interior se externaliza. Por tanto, no es un problema nomás de agregarle marxista a una cosa que ya estaba hecha. Es proponer un campo de reflexión distinto que no tenía esa otra teoría. Por eso el subrayar teoría marxista de la dependencia tiene significado, no es simplemente para decir es que somos marxistas frente a los cepalinos o frente a los neoestructuralistas, ¿no? Está hablando de un objeto de naturaleza distinta de reflexión, que reclama categorías distintas, particulares y específicas. Bueno, el intercambio desigual, en esta retoma, por la teoría marxista de la dependencia, y bueno, ya medianamente formulada desde antes, da cuenta de que cuando se produce la conversión de los valores en precio de producción, cuando el mercado mundial capitalista ha llegado a un nivel de madurez donde es factible conformar una tasa media de ganancia, y que hace por lo tanto posible que esa tasa media de ganancia más los precios de costo nos den un precio de producción, bueno, cuando se conforman precios de producción a nivel del mercado mundial, en ese conformarse precios de producción se produce condiciones para que se produzcan transferencias de valor desde las economías tecnológicamente menos avanzadas, con menos desarrollo de fuerzas productivas, con más baja composición orgánica, hacia las economías que tienen mayor fuerza productivas, mayor tecnología, mayor composición orgánica del capital. Formular, por lo tanto, que hay intercambio desigual a nivel del mercado mundial, no es confrontarse con la noción de precios de producción, como algún autor por allí ha querido señalar. Al contrario, justamente el intercambio desigual toma forma porque se establecen precios de producción. En la lógica del capital a nivel mundial, el capital privilegiará a aquellos capitales que son más productivos. Y eso es lo que subyace en la lógica de convertir los precios, los valores en precios de producción. Por lo tanto, aquí no es una confrontación. Si usted dice intercambio desigual, entonces está poniendo signos de interrogación sobre los precios de producción. No, no se está poniendo. Se está más bien llamando la atención a algo que acontece cuando ocurre esto, cuando los valores se convierten en precios de producción. Es una lógica que es como decir, miren, cuando se compra fuerza de trabajo y se vende fuerza de trabajo, suponemos que se compra, bueno, que suponemos que la fuerza de trabajo se compra por un equivalente. La fuerza de trabajo se compra por un equivalente. Pero en el acto de comprar la fuerza de trabajo por un equivalente, al mismo tiempo se está comprando un no equivalente. ¿Por qué? Porque la fuerza de trabajo puesta en funcionamiento, su valor de uso, puesta en funcionamiento, produce un valor superior al valor que ya tiene. Entonces, en el propio capital está la lógica de que comprando por equivalentes se produce un no equivalente. Lo que se intercambió fue un no equivalente. Alguien va a decir, usted con eso está cuestionando la teoría de la explotación que ocurre de esta manera. No, no estamos cuestionando, simplemente se pone en evidencia que fue no equivalente. Por eso es que es posible que surja un valor distinto al valor que se pagó por la fuerza de trabajo. Cristaliza el no equivalente.
Lo mismo ocurre en este tema del intercambio desigual. Con los precios de producción se establece transacciones que no son equivalentes. Alguien se apropian de valor que no lo produjeron y alguienes pierden valor que lo produjeron. La misma lógica. Bueno, entonces, bueno, ahora, la categoría superexplotación, eso respecto a intercambios igual, la categoría superexplotación es vital. Vital para entender esto que hace factible que economías que están permanentemente transfiriendo valor, permanentemente, porque el comercio es una cosa de todos los segundos, se están haciendo intercambios comerciales, a los cuales hay que añadirle las otras formas de transferencia de valor. Pero esta está permanentemente allí operando y hace a la naturaleza esencial de la parte productiva de las economías cuando se relacionan. Permanentemente en ese proceso de intercambio están transfiriendo valor. La categoría de superexplotación en este sentido también es clave, es fundamental. No solo para entender la lógica cómo el capital se reproduce en el mundo dependiente, en el capitalismo dependiente, sino por la relevancia que esta modalidad de explotación tiene para el capital mundial, porque es un soporte para que las transferencias de valor y los intercambios desiguales operen y sostengan y permitan que haya, sin embargo, un proceso de acumulación local. Entonces el capital mundial también saca partido de este asunto, saca partido, le es consustancial que esto ocurra, que haya superexplotación en algunas regiones y economías del mundo, como le es consustancial al capital que haya subdesenvolvimiento para ciertas economías y regiones del mundo. Hace factible el desenvolvimiento en otras regiones y en otros capitales. Por tanto, no es un hecho anecdótico, no es un asunto casual, es consustancial al fenómeno, al proceso de acumulación mundial, que esto acontezca en ciertas regiones de esta manera. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo tiramos a la borda a la categoría? Porque parece ser que debiéramos conformarnos con decir que en algunos lugares se pagan salarios altos y en otros lugares se pagan salarios medios y en otros lugares se pagan salarios bajos. Y se acabó el problema. Bueno, se acabó el problema y quedamos absolutamente desarmados para entender qué es capitalismo dependiente. Así de sencillo. No, porque allá pagan mucho y aquí pagan poco. Válgame Dios. Allá pagan mucho y aquí pagan poco. ¿Y qué tiene que ver el que paguen mucho en un lado y en otro lado paguen poco con la teoría del valor? La teoría del valor no se maneja con esta idea de que pagan salarios muchos en alguna parte y salarios bajos en otra parte. Si fuera así de sencillo, ¿para qué Marx hizo una teoría del valor? Para explicar las cosas de esa manera. Bueno, todo esto además nos permite entender algo que a mí me parece que es muy importante y no es una alegoría a la efervescencia política que puede haber en estos momentos en la región. En Chile hay procesos semi-insurreccionales, en Colombia, en Ecuador, en Perú, a donde miremos. Pero como somos cortos de vista, lo vemos ahora. Y esto viene de que nos constituimos en naciones formalmente independientes. Alzamientos, levantamientos, revoluciones, aplastamientos, etc. Estamos en una región donde la actualidad de la revolución alcanza aquí mayor sentido. ¿Y por qué alcanza mayor sentido? Porque formando parte de un sistema mundial donde aquí en el capitalismo dependiente se explota y se exacerba la agudización de la explotación y el dominio a fórmulas brutales, aquí también se internalizan las contradicciones del propio sistema mundial capitalista. Por lo tanto, estamos en una zona de temblores, estamos en una zona de terremotos.
Así como el volcán que está explotando en una isla de España en este minuto, para nosotros es constitutivo eso. Estamos instalados en una franja del mundo social, y económico y político donde los volcanes están permanentemente erupcionando. Entonces no es un saludo a la bandera y a la alegoría decir somos un eslabón débil de la cadena imperialista. Esa es nuestra actualidad como región. Esa es nuestra actualidad como región que forma parte de un sistema mundial capitalista. Me parece que es muy importante las consecuencias y las derivaciones políticas que esto trae consigo, como bien se ha señalado. Aquí no tenemos un Estado que funcione con un nivel de consensualidad y con capacidad de ganar la anuencia y el apoyo de la población. La democracia es flor de un día en esta región. En fin, porque vivimos en estos agravios, porque vivimos bajo estas modalidades de explotación, porque vivimos en estas formas brutales de dominio, es porque los pueblos de la región se rebelan, se revolucionan. Esa es nuestra tragedia, pero también nuestra gran virtud. Vivámosla de manera conjunta, porque es conjunta, no viene cada una por separado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, muchas gracias a Jaime, Cristóbal, a Gabriela por la presentación, por los comentarios. Sin dudas, después de cada una de las intervenciones queda abierta la invitación a leer este libro y a seguir preguntándonos y cuestionándonos sobre las cosas que están sucediendo y cómo intervenimos también en estas situaciones y en las condiciones particulares que nos convocan, que como bien dice Jaime, no es algo de una coyuntura específica ya, sino que algo que acompaña a la historia de América Latina y el capitalismo dependiente, ¿no? Y bueno, lo que me pareció ahora para ir cerrando, tenemos igual todavía un tiempo, bueno, no tenemos un límite de tiempo tampoco, pero quería invitarles también a los participantes si querían hacer algún comentario. Perdón. Sí, ahí hablo, pero ahí está. ¿Se escucha? Cosas que pasan en San Vicente, en el barrio de Córdoba, desde el que estoy hablando. No, lo que quería, bueno, voy a hablar, voy a acercar esto, ahí está. Invitarles a, si querían hacer alguna pregunta, intervención, aprovechar que están acá los autores del libro para seguir con el intercambio. Así que, nada, dejo abierto acá por si alguien quiere hacer alguna intervención. Un rato. Yo, Aye, quería hacer una intervención si no hay otra pregunta. No, lo mío era más que nada, bueno, felicitar a los autores y a ustedes dos también, a las comentaristas. Me parece que, como señalaron, el libro es muy importante en estos debates que nos tenemos que seguir dando. Y mi pregunta era más bien, bueno, ¿cuál es o cuál ha sido, y en particular, cuál es en la actualidad la recepción que todos estos debates tienen por fuera de América Latina? Si tienen alguna referencia de esto, digamos, de qué llegada tienen estas discusiones por fuera de América Latina. Bueno, he visto sí que hay un reverdecimiento de la teoría de la dependencia en términos generales, como hay toda una discusión sobre la teoría de dependencia como un programa, digamos, de investigaciones que se está retomando en otros lugares del mundo, pero eso me preguntaba para los autores, pero también para las comentaristas, si tienen algunas reflexiones respecto a esto, ¿no? A cómo estos abordajes se están incorporando o se incorporan en los debates más globales. Nada más era eso por ahora. No sé si recuperamos algunas preguntas y después respondemos a conjunto. Bueno, si alguien más quiere sumar alguna pregunta, también lo pueden escribir en el chat, y si no, bueno, vamos respondiendo esto.
Va, gracias. Yo quisiera comentar alguna cosa de lo que plantea Mariano. Bueno, una teoría que, porque esta es una teoría que da cuenta de la tendencia del capitalismo dependiente, pero no hay forma de que se diga algo como decir, el futuro que nos espera es el desarrollo del subdesarrollo. Es una afirmación demasiado fuerte que trasladado al campo de la política pone signos de interrogación a todo tipo de soluciones neodesarrollistas, etcétera, como diciendo, difícilmente nos van a sacar por esta ruta, nos van a sacar de esta condición en la que nos encontramos. Y más bien se van a ir agravando los problemas de la población, etcétera, que es de alguna manera lo que ha ido ocurriendo. Y eso trae como consecuencia que los procesos de derechización que la región de pronto vive tienen consecuencias en los programas de estudio, en los programas de investigación, en lo que los organismos que financian investigaciones apoyan, etc. Entonces, la suerte de la teoría marxista de la dependencia no es ajena, por lo tanto, a la suerte de los pueblos latinoamericanos. Cuando son golpeados, la teoría de la dependencia es golpeada. Cuando se produce hacia una apertura democrático y con algún grado de potencialidad de apoyo a los sectores sociales, de pronto la teoría de la dependencia vuelve a rebrotar. Pero en general, en los últimos años, hasta antes de Bolsonaro, la teoría de la dependencia quizá tenía su mayor resurgimiento, yo creo que en Brasil y tal vez en Argentina. Pero en Brasil claramente se había convertido en una región, en una sociedad donde la efervescencia y la búsqueda de las formulaciones de la teoría de la dependencia fue significativa. Con Bolsonaro y con lo que ha ocurrido posteriormente, pues ya quizá ese incremento enorme sigue siendo incremento, pero ya no es tan enorme, no es tan un oleaje enorme. Sin embargo, y esto se los comento porque es una muy buena noticia para todos los que pensamos que esta es una teoría que vale la pena que sea conocida en el mundo, está por entrar a imprenta una versión en inglés de Dialéctica de la Dependencia. Y del interés que habría a partir de esto, digamos, de publicar otros materiales que se han abordado en torno a la teoría marxista de la dependencia. Entonces, ahora, esto va a ocurrir en Inglaterra, y entiendo que en las colonias inglesas hay bastante interés a su vez por la teoría marxista de la dependencia y los vínculos que ha logrado establecer la academia inglesa con el mundo africano y caribeño. Entonces, en esos dos territorios hay un enorme interés, bueno, enorme interés, nunca hubo enorme interés por la teoría de la dependencia. Hay un gran interés por la teoría de la dependencia, lo cual pues abre, y esto que se publique Dialéctica de la Dependencia en inglés también es una muy buena noticia, porque nada mejor que leer al autor fundador de esto para alimentar la rebeldía de estos pueblos y la rebeldía de los propios trabajadores ingleses sobre este tema. Bueno, eso. Al respecto, yo podría añadir algo muy breve, y es que, bueno, ahora que flota en el aire la propuesta por parte de Fernández en Argentina y de Andrés Manuel López Obrador en México de formar una unión comercial latinoamericana similar a la Unión Europea, yo he revisado algunos textos interesantes de autores y autoras de Grecia que en el contexto de la crisis
de la deuda en 2010, 2012 en Grecia, ponían sobre la mesa el tema de el intercambio desigual y de las transferencias de valor al interior de la Unión Europea, en particular desde los países así llamados del sur de Europa, geográficamente, pues por supuesto están en el sur, Italia, en particular el sur de Italia, por supuesto, Grecia, España, y que argumentaban estos autores que la Unión Comercial de Europa había traído consigo ingentes transferencias de valor desde estos países, en particular hacia Alemania, y que la promesa de equiparar los niveles de desarrollo capitalista de Alemania o de Francia con los de Grecia y España, pues era nada más que una promesa vacía por las propias dinámicas que rigen el comercio internacional. Entonces, hasta donde tengo noticias, ciertamente estos autores no hacían referencia a Marini o a los autores latinoamericanos, pero había claramente una reflexión que es convergente con los planteamientos de la teoría marxista de la dependencia. Entonces, una de nuestras labores podría ser justamente buscar tender esos puentes de diálogo entre personas que estamos pensando en estas problemáticas. En ese sentido yo quisiera hacer una pregunta también, ¿no? Porque Ruy Mauro dice en sus memorias que Dialéctica de la Dependencia lo presentó como un paper en el encuentro africano que había hecho Samir Amin, ¿no? ¿Cómo vemos hoy, o cómo ven ustedes hoy, ese vínculo con africanos, asiáticos, que están pensando en esta lógica de no sería la teoría marxista de la dependencia, pero en esta lógica, ¿no? de desenvolvimiento y subdesenvolvimiento de las relaciones capitalistas en África y en Asia? ¿Qué vínculos hay, ¿no? Porque siempre nuestros vínculos son con Europa y cuesta encontrar la comunicación con militantes y con pensadores de África y Asia. No, el micrófono. Ok. Yo desconozco los vínculos que tienen los amigos ingleses de la Academia Inglesa que están haciendo esta labor de traducción y, en fin, todo lo que implica para poder publicar Dialéctica de la Dependencia, y que yo sé que ellos tienen vínculos hacia África y hacia... he visto artículos en revistas, etcétera, pero no tengo yo los contactos, no sé cómo operan, pero no sería difícil si se quiere buscar esos vínculos y establecer relaciones directas. Pero ahí están, existen, tanto en el mundo de habla inglesa, en el Caribe nuestro, como en África. No sé, no veo que haya más gente, pero... Yo iba a decir algo muy breve. Dale. No, sobre esta pregunta también, las repercusiones en África, Asia, de las teorías marxistas de la dependencia, las teorías de la dependencia, traer solo a colación una experiencia particular que fue como yo llego a las teorías marxistas de la dependencia, particularmente fue a partir de una formación en la Escuela Florestan Fernández del MST de Brasil, en la que había justo al lado un curso de francoparlante, donde había muchos compañeros de Marruecos, principalmente de Marruecos, pero de otras partes de África también. Y en las presentaciones que hacíamos, cruzadas entre los cursos, en las explicaciones de ellos de las condiciones y las situaciones políticas de África, traían particularmente los aportes de Samir Amin y hablando de dependencia. Entonces me parece que, que las influencias están y las presencias están,
Eso, y que a la hora de caracterizar las regiones hay muchos puntos convergentes y que es interesante pensarnos también que como el capitalismo dependiente no es solo de América Latina. Y después, por otra parte, respecto a la noción de dependencia y también de intercambio desigual, lo que estuve viendo también que hay últimamente muchos estudios más desde las perspectivas del ecologismo, ¿no? que hablan de intercambio desigual o intercambio ecológico desigual y analizan las transferencias de los desiguales de los flujos energéticos, ¿no? Entonces, cómo de lo que se produce de energía en estas regiones es apropiada por los centros imperialistas, y bueno, y me parece interesante porque también desde distintas aristas, digamos, están entrando a la perspectiva y no están hablando de transferencias de valor, sino de un intercambio desigual energético en sus términos. Pero bueno, como también es el concepto que está ahí y en los estudios o en el análisis, también recuperan, digamos, la tradición de los estudios de la dependencia, buscando darle esta mirada. Y bueno, no sé, me parece que aportan también como elementos interesantes para pensar cómo estas propuestas, no sé, de un capitalismo verde o las ¿cómo se llama? La transformación del patrón de energético, ¿no? De un patrón basado en los hidrocarburos a un patrón basado en las economías, en las energías verdes y todo eso. Bueno, aportan ahí una crítica de cómo se siguen basando en una explotación de determinadas materias primas que están en estas regiones, bueno, y a partir de eso me parece que también hay esos conceptos de diferentes formas se recuperan en, no sé, particularmente estos estudios mucho en Europa, ¿no? Entonces, como están ahí presentes. Eso. Sí, yo quería algo que no sé, me parece que no lo comentaron, no sé si está en el libro, el debate en torno a la cuestión del subimperialismo. Si eso está abordado, de qué manera, y en particular, bueno, ustedes cómo ven esa discusión en torno digamos, a lo que significa el desarrollo de China, que es todo un debate, sobre la naturaleza, digamos, de las transformaciones que en China se han producido y cómo eso que está ocurriendo ahí se inserta, ¿no?, en estas discusiones. Hay como mucho debate en torno a si China es un subimperialismo, si pasó de ser un subimperialismo a ser un imperialismo, algo intermedio, cómo se insertan tal vez en este debate que plantea, digamos, la teoría marxista de la dependencia. A ver, voy a opinar un poco. Bueno, no, en el libro se menciona el tema del subimperialismo como un criterio de una forma de Estado y de economía diversa a otras formas posibles, pero no se avanza mayormente en el tema. Hay un compañero brasileño, Matías Luche, que está escribiendo un libro sobre su imperialismo. Bueno, lo estaba escribiendo hace rato, pero la pandemia y todo esto lo atrasó, pero me tiene al tanto de que ya pronto me lo envía para que lo conversemos. Entonces hay alguien que está trabajando afortunadamente sobre el tema. Bueno, y sobre el tema China, pues es un tema, es la pregunta por los 100 millones de dólares de los concursos de televisión, ¿no? Así, ¿qué es China? ¿Qué es China el día de hoy? ¿Qué sé yo? Yo tengo más interrogantes que aseveraciones, digamos. A mí se me hace tremendamente compleja la explicación que integra un partido comunista y unas empresas estatales bajo la lógica de un socialismo, junto a enormes empresas capitalistas que estarían operando, en todo caso, bajo la dirección del Partido Comunista y del Estado, eso sí. Bueno, pero se me hace una cosa muy compleja, pero bueno, la historia está llena de novedades, entonces esto sería una de las tantas novedades
que habría que fundamentar una explicación teórica, porque no dejaría de ser interesante si fuese viable. Hasta ahora lo que sabemos es que el capitalismo, una revolución socialista, difícilmente convive con el capitalismo, y menos al interior de su frontera. Como que se estarían chocando permanentemente. Se está planteando la posibilidad de que estos puedan convivir, digamos, bajo grandes capitales, y capitales que no son 10 pesos, son, ahora que se estaba hablando de la inmobiliaria china que estaría potencialmente en quiebra, se hablaba de que podía arrasar con no sé qué franja del mercado mundial y de los capitales mundiales. O sea que no son pequeños capitales ni medianos capitales, son enormes capitales. Y que convivirían bajo la sujeción del Estado socialista chino. A mí hay algo que en la garganta se me atora, pero tampoco me niego a pensar de que si pudiese ser posible, pues habrá que reformular toda la teoría de la transición del capitalismo al socialismo, porque sería toda una novedad, digamos. Además, no queda claro, y esto es algo que con otros colegas hemos estado discutiendo en los últimos tiempos, no queda claro, porque la conducta de China, en términos económicos, por ejemplo, cuando llega a América Latina, hace inversiones, son bastante duros para negociar, no llegan así con, ay, aquí tienen ayuda, no, ponen condiciones, exigencias, etc. Y entonces hay un punto, y los que llegan a negociar no son solamente empresarios, son funcionarios del Estado. Entonces hay un punto donde uno dice, bueno, pero estos señores están jugando a un intercambio desigual que es propio más bien de economías imperialistas, no es propio de una economía que se manejaría con la lógica de simplemente apoyar, porque no. Entonces, introduce un otro elemento complicado de reflexión. ¿Dónde está la novedad de la inversión china que va a reemplazar a la inversión estadounidense? ¿Dónde estaría la novedad para nosotros, países dependientes? A mí no me queda clara todavía dónde estaría la novedad. Porque negocian en términos de que efectivamente sacan ventaja, porque además son muy duros y van a lo que van. O sea, no es que uno le va a presentar cualquier proyecto y ellos le van a financiar. Van a lo que van. A mí me interesa materias primas, véndeme tú tu cobre y nos entendemos. Véndeme tú todo esto otro y nos entendemos. Y a precio del mercado mundial. Tampoco te voy a pagar mucho, te voy a pagar más. Bueno, tengo la impresión de que China en este minuto negocia en el mercado mundial y opera en el mercado mundial como cualquier potencia capitalista que se apodera de valor no producido en China. De allí que sigue de conclusión. No me animo a decir que sigo de conclusión, pero constato este tipo de elementos, digamos, que me dejan a mí con muchos signos de interrogación. Ahora, cuando Estados Unidos se alía con Australia y el Reino Unido para ir a confrontar a China, ahí a Taiwán y al mar de China, mi corazón dice, pues apoyemos a los chinos, ¿no? Que hay que sacarlo a esto de ahí. Bueno, sí, mi corazón, pero mi cabeza dice, bueno, a ver qué pelea de quiénes con quiénes es esto. En fin, de verdad, como puedes ver, Mariano, tengo más preguntas que respuestas. Bueno, no sé si hay algunas preguntas más, ya nos quedamos con muchas preguntas dando vueltas igual en nuestra cabeza, pero si alguien más quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta, y ya vamos cerrando. Traemos
dicho de 1 hora y media más o menos, y ya estamos sobre la hora. Muy bien. No, muchísimas gracias. A Yelén, muchísimo gusto de volver a verte después de un tiempo donde era regular que pudiéramos intercambiar ideas en un seminario que fue realmente excepcional, y tu presencia en ese seminario fue muy importante. A Gabriela, que segunda vez que nos reunimos en una reunión de este tipo, en un evento de este tipo, y a Mariano, que en una escuela, creo que fue una escuela Florestán Fernández, que también nos reunimos, participamos Sí. en algunos eventos que habían allí, etc. En fin, mucho gusto, me da muchísimo gusto. Y muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Sí, muchas gracias por la organización y por todo. No, gracias a ustedes por, bueno, haberse acercado. Y a vos, Gaby, también, y a, bueno, a Aye. Un lujo, y creo que esto está bueno porque esto da cuenta de que hay un espacio así que, digamos, donde estos debates pueden seguir profundizándose, que me parece que es algo súper importante. Sí, y con esto basta que nos pongamos de acuerdo y que nos conectemos y vamos, y podemos conversar de manera más informal incluso. Sí. Claro. Muy bien. ¿Nos despedimos? Bueno. No queremos ir. No. Bueno, un gusto. Gracias a Yelén por la invitación, y la verdad que un placer poder leer el libro y participar de este espacio. Esperemos que si se hace la reunión de Claxo en junio en México, en el 2022, poder también armar alguna mesa de presentación del libro y demás, ¿no? Desde el GT, así que vamos a conversar de eso. Muy bien. Yo también agradecer a todos por participar, la verdad que nada, estuvo muy bueno poder intercambiar y seguir acá el contacto, y aprovechar esto que la virtualidad lo habilita para próximos encuentros, sabiendo que estamos todos más o menos